Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a ver cómo podemos dibujar nuestros planos, el plano de nuestra casa a mano. Vamos a utilizar folios A4 o A3 según el tamaño que queramos utilizarlo. Yo por ejemplo voy a utilizar tamaño A3. Como no tengo en casa, ¿qué es lo que he hecho? Me he pegado dos folios A4 para simularlo y con eso nos valdría. Como ya hemos visto en otros vídeos, antes de ponernos a dibujar tendríamos que calcular la escala de nuestro vídeo. Para eso la hemos determinado y en mi caso me sale que la escala normalizada a utilizar es 1 partido por 50. Os la dejo por aquí para que en todo momento la tengáis. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? Nos vamos a coger nuestro croquis, el cual ya habremos realizado y hemos medido, y vamos a empezar por esta parte de aquí abajo para que podáis ver cómo se realiza y a partir de ahí podáis continuar vosotros solos. Lo vamos a realizar, como ya hemos comentado, de dos maneras: una con el escalímetro y dos utilizando reglas normales, que es la que normalmente tendremos nosotros cada uno en nuestras casas. A partir de ahí, en nuestro caso, utilizando la regla normal, ¿cuál es la principal diferencia? Es que vamos a tener que realizar más trabajo. ¿Por qué? Porque cada una de las medidas que hemos tomado la vamos a tener que convertir a la escala en cuestión. Voy a empezar con ello para que veáis cómo sería. En primer lugar, voy a empezar dibujando por esta parte lo que sería la entrada de mi casa y esta habitación. La entrada de mi casa, ¿qué tiene? 1,60. Por lo tanto, 1,60 metros. Esto sería en la realidad. Y por otro lado, seguimos haciendo la regla de 3. Como vimos, será X metros en el dibujo. Aplicamos la escala 1,50, que nos da que 50 metros en la realidad es 1 metro en el dibujo. Si resolvemos esa escala, ¿qué es lo que nos da? Que X, ¿a cuánto sería? 1,60 entre 50, lo que nos da X igual a 0,32 metros, que son 3,2 centímetros. Ya sabríamos que a nuestra escala la entrada de mi casa, que es 1,60 metros, la dibujaríamos como 3,2 centímetros. Pues hago el mismo proceso para el fondo de la habitación, que en mi caso es 3,40. Vuelvo a poner real y dibujo. Y aquí que voy a tener 3,40 es X metros en el dibujo. 50 metros será 1 metro en el dibujo. Resuelvo la regla de 3. Recordamos que es una regla de 3 simple y directa y es 3,4 entre 50. Lo que indica que en mi dibujo el fondo de la habitación sería 0,068. Es decir, 6,8 centímetros. Y por último me voy a hacer el ancho, que es 2,4. Me lo voy a hacer por acá. Y vuelvo a poner, como siempre, mi regla de 3. Real y dibujo. En mi caso, 2,8, siempre metros, para no liarnos con la unidad. X metros, 50 metros, 1 metro en el dibujo. Vuelvo a resolver, 2,8 entre 50 y tengo que X es igual a 0,056 metros, o lo que es lo mismo, 5,6
centímetros. Y una vez que tengo ya esas medidas, pues podría ponerme a dibujar para comenzar. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la regla, me cojo la escala 1:100, que es la que tendríamos en nuestra regla normal, la que mide en centímetros, y empiezo a dibujar. Voy a dibujar primero el pasillo, 3,2 centímetros. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Empiezo por la esquina, 3,2. Me voy a ir a dibujar el fondo de la habitación, los 3,40 metros, que son 6,8 centímetros. Para continuar la línea, me voy hasta el 10 y llegaría hasta el 16,8 para marcar los 6,8 centímetros. ¿Qué es lo siguiente que me queda? Trazar perpendiculares, que serían las paredes de mi habitación y del pasillo. ¿Cómo lo voy a realizar? Escuadra y cartabón. A partir de ahí, cojo la línea, giro y en primer lugar me lo voy a dibujar a lápiz en mi caso, porque voy a coger la línea, portaminas. Tiro la perpendicular, deslizo y hago la siguiente, deslizo y hago la siguiente. Vuelvo a repetir la operación de tomar la medida. En mi caso, el fondo de la habitación 2,80, 5,6 centímetros. Por lo tanto, me los dibujo. ...5,6 centímetros. En este lado, 5,6 centímetros. En este lado. Y en el pasillo podría dibujar la medida equivalente a los 15,2 metros. Como no la he calculado, simplemente voy a trazar una perpendicular. ¿Cuál es la línea que me queda? Cerrar la habitación en esta pared. Me la voy a hacer con una paralela a esta. Cojo mi escuadra, ajusto la línea, apoyo el cartabón y marco. Y de esta manera ya tendríamos hecha nuestra primera habitación a escala 1,50 y en este lado la entrada. ¿Qué nos quedaría? Repetir la misma operación para cada una de las estancias de la casa. Lo siguiente, que es la acotación. En el caso de tercero de la ESO es obligatoria, en el caso de segundo de la ESO es optativa, es voluntaria, la puede hacer quien lo requiera, quien quiera, mejor dicho. A partir de ahí, ¿cómo la vamos a realizar? La voy a realizar en rojo y me voy a coger 2 centímetros para dibujar las líneas auxiliares de cota. Me cojo mis 2 centímetros, ahí, mis 2 centímetros aquí. Con estas voy a acotar la habitación y me cojo también aquí 2 centímetros para acotar la entrada. ¿Qué voy a hacer? A partir de ahí voy a marcar un par de milímetros para saber por dónde va a pasar la línea de cota y que vaya paralela al lado de la figura que queremos acotar. Ya lo tengo y sería tal que así. Siguiente paso, me dibujo las flechitas. Y ya por último,
siempre encima de la línea de cota las medidas del plano. En el caso de la entrada, 1,60 metros. En el caso de la habitación, 3,40. Voy a repetir la operación con este lado. Me dibujo 2 centímetros. Marco 2 milímetros menos para la línea de cota. Y me dibujo 2 centímetros. Y marco 2 milímetros menos para la línea de cota. Hago mi línea. Y lo siguiente que es dibujar las flechitas. Muy importante ahora. ¿Cuál es el problema? ¿En qué lado pongo mi cota? ¿En qué lado pongo el número? Siempre va a ir en la misma dirección que el lado que vamos a acotar, es decir, en vertical, pero claro, tengo que saber si irá en la parte izquierda o en la derecha. ¿Cómo lo puedo saber? Siempre giro el folio en el sentido de las agujas del reloj, hacia mi mano derecha. Es decir, lo giro, vuelvo a repetir, en caso de duda, miro mi mano derecha y giro el folio hacia ella. Y ahora colocaré el número justo encima de la línea, como en este caso es 2,8, 2,80 metros. Y así siempre queda encima. Vuelvo a repetir una tercera vez. En caso de duda, me miro mi mano derecha y giro el folio hacia ella. Con eso ya sé en qué parte tengo que poner mi cota. Y de esta manera es como realizamos y acotamos el plano a mano, utilizando únicamente una regla normal, sin necesidad de escalímetro. Ahora a continuación veremos cómo lo podemos realizar con escalímetro. Una vez que hemos finalizado de dibujar con regla y calculando cada una de las medidas a la escala 1,50 nuestro plano, ¿vale? Voy a explicar la opción de hacerlo con escalímetro, que ya veréis que es mucho más rápida y sencilla. Lo que pasa es que lógicamente no todos tenemos escalímetro en casa. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en el escalímetro cuál de las escalas nos interesa. En este caso, la escala 1,50. Lo bueno que tiene el escalímetro es que puedo dibujar directamente sobre estas medidas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos números me va a representar, en mi caso, 1 metro. Así, si empiezo por el pasillo, que tenía 1,60, pues puedo coger directamente 1,60. Continúo con los 3,40 de fondo de la habitación. Voy a irme al 10 para poder continuar la línea y que no se me tuerza. Del 10, 3,40 hasta el 13,40. Ya tendría esta pared. Lo siguiente, me levanto las perpendiculares que van a marcar las otras paredes de las estancias. Marco con mi escuadra, apoyo cartabón y cojo portaminas. Voy levantando, voy marcando y voy marcando. Siguiente paso, vuelvo a buscar mi escala 1,50 y marco 2,80. Marco este 2,80 y dibujo la estancia. Marco la otra pared. Y en el caso del pasillo,
pues voy a tirar más hacia adelante. Podría coger directamente los 15,2 metros que son. ¿Qué es lo que me queda? Hacer la paralela para cerrar esta pared. Pues vuelvo a repetir el proceso. Marco con el cartabón la que quiero hacer paralela, sujeto escuadra y deslizo. Por lo tanto ya tendría cerrada la habitación. Voy a volver a repetir el proceso de acotar este lateral. Me cojo mi boli rojo y mi regla. Marco 2 centímetros que hemos dicho. En mi caso voy a empezar en el 25 hasta el 27. Marco otros 2 centímetros. Del 25 al 27. Un poco antes de que acabe, lo lógico sería 2 centímetros. Antes de que acabe, lanzo mi línea de cota. Siguiente, marco la flechita. Y ahora viene la duda. ¿En este lado o en este lado? Ya hemos dicho que siempre giro hacia mi mano derecha. Cojo el folio, lo giro y la cota siempre por encima de la línea. En este caso los 2,8 metros. Vuelvo a repetir. Una vez que he hecho las líneas auxiliares y la línea de cota, para saber si va hacia en la parte izquierda o en la derecha, mi mano derecha y giro en el sentido de las agujas del reloj. Siempre por encima de la línea de cota y en su misma dirección. Y ya estaría perfectamente acotado. Pues bueno, chicos, ya habéis visto que tenemos las dos maneras de realizarlo. O bien con regla o bien con escalímetro. De cualquiera de las maneras es posible. ¡Hasta luego!